Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta velada poética en la que vamos a recordar a dos grandes creadoras mexicanas del siglo XX. Carmen Mondragón Balseca, también conocida como Nahui Olin, y Nelly Campobello, que en realidad su nombre legal, según el registro civil, fue Francisca Luna. Me acompañan en este evento mis amigas y colegas, grandes admiradoras y también entusiastas de nuestras dos grandes poetas, María Dolores Bolívar, quien se encuentra en San Diego, Lupe Fuentes Castellanos en la Ciudad de México, Carmen Holguín Chaparro, aquí en Albuquerque, Nuevo México, Andrea Magaña, quien radica en Guadalajara, pero en estos momentos se encuentra en Morelia, y mi tocaya, Patricia Segura, quien está en Texas, en El Paso, Texas. Muchas gracias a cada una de ustedes por estar aquí y hablar de Nelly Campobello y de Carmen Mondragón. Bueno, ¿por qué estamos recordando a estas dos grandes escritoras? Bueno, porque hace unos días se celebró, recordamos, el nacimiento o el aniversario de nacimiento de Carmen Mondragón o Nahui Olin, quien nació el 8 de julio de 1893 en la Ciudad de México. Y Nelly Campobello, quien falleció el 9 de julio de 1986 en Progreso de Obregón, Hidalgo. Es por esta razón que en este mes de julio estamos recordándolas y celebrando su legado. Carmen Mondragón, o Nahui Olin, escribió 3 poemarios y Nelly Campobello 2. Sin embargo, ellas son más conocidas en otras áreas, en otros terrenos, más que como poetas. En el caso de Carmen Mondragón, es conocida, reconocida como artista, como pintora, como modelo de importantes fotógrafos y pintores, pero no como poeta. Y en el caso de Nelly Campobello, pues ustedes saben, es ampliamente reconocida como la única mujer que escribió una novela sobre la Revolución Mexicana, narradora y también como investigadora, como gran defensora del movimiento de Pancho Villa. Nelly Campobello es la autora de Cartucho, Las manos de mamá, entre otras obras. Además, también es ampliamente reconocida como bailarina y como funcionaria pública, porque ella se desempeñó durante varias décadas como directora de la Escuela Nacional de Danza. Pero igualmente, ¿no? En el caso de Nelly Campobello, no es conocida o reconocida en el campo de la poesía. Bueno, entonces, antes de empezar con nuestro recital poético, quiero mencionar algunas conexiones que hay entre estas dos poetas. En el caso de Carmen Mondragón, les mencionaba que ella escribió tres poemarios, nada más que en el caso de Nahui Olin, ella combinaba, ¿no? Tanto, digamos, en sí lo que es la poesía, ¿no? la versificación con la prosa poética. Y en estos 3 libros, ella los publicó en los primeros años de la década de los 20. Su primer libro fue Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, que apareció en 1922. Al año siguiente, en 1923,
dio a conocer su libro Tierna soy en el interior, que originalmente fue un poemario escrito en francés y que por primera vez se tradujo al español gracias a Rocío Luque y a la participación y a la colaboración, y podría decir yo a la supervisión de la poeta Carmen Julia Holguín, quien se encuentra en este evento. Y en 1924 apareció su tercer libro, titulado A los 10 años en mi pupitre, que también fueron escritos textos que ella redactó cuando tenía 10 años en francés, ¿no? Y todo esto se tradujo, estos dos libros se tradujeron al español por primera vez alrededor del año 2010 y aparecieron en el libro Nahui Olin, Sin Principio ni Fin, Vida y Obra y Varia Invención, en el año 2011, un libro publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, ahora, estos tres libros de Carmen Mondragón fueron editados por Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, porque seguramente ustedes saben que Carmen Mondragón y el Dr. Atl tuvieron una relación sentimental, una relación amorosa, de 1921 a 1925, ¿no? Aproximadamente, y durante ese periodo fue que el Dr. Atl, como editor, dio a conocer estos tres libros de Nahui Olin. En el caso de Nelly Campobello, y aquí viene la conexión, Nelly Campobello, que en 1928 era conocida como Nelly Campbell, se integró a la tertulia, digamos, al grupo, a la capilla cultural, literaria, artística que tenía el doctor Atl en el convento de la Merced. Las hermanas Campobello, Gloria y Nelly, se integraron a ese círculo artístico y cultural del doctor Atl en 1928. Y estoy segura de que Nelly debió haber leído los poemarios de Nahui Olin publicados, editados por el doctor Atl. No tengo un registro verídico, es decir, un registro que así lo notifique, pero no tengo la menor duda, ¿no? Porque la Ciudad de México en aquella época pues era una ciudad muy pequeña y los círculos literarios artísticos pues también eran muy pequeños, ¿no? Y no dudo tampoco que Nelly, al leer estos poemarios de Nahui, se haya también inspirado, decidido a escribir su primer poemario. Tal vez también instigada por el doctor Atl al ver el gran talento de Nelly Campobello. Entonces, Nelly comenzó a escribir sus primeros poemas en 1928 y su poemario, su primer poemario, lo publicó o salió, empezó a circular entre mayo y junio de 1929, también editado por el doctor Atl. Y yo encuentro algunas similitudes entre estas dos poetas, ¿no? Es decir, sus versos son muy breves, muy cortos, son versos, poemas muy dinámicos, muy ágiles, con un lenguaje muy coloquial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en algunos casos, sobre todo en el caso de Nahui. Pero al mismo tiempo hay diferencias, ¿no? El tono es muy distinto. Los poemas de Nahui Olin obviamente reflejan su formación, su educación.
Nahui nació en pañales de seda. Su padre era un hombre muy rico, es decir, fue uno de los brazos derechos en cuanto a armamento, por ejemplo, durante el Porfiriato. Entonces, ella va a pasar grandes temporadas durante su infancia en París. De hecho, podríamos casi decir que la primera lengua de Nahui va a ser el francés, ¿no? Más que el español. Y también vivió en San Sebastián, España. Entonces, en la poesía de Nahui vamos a ver toda esa sofisticación, ¿no? Un mundo, el mundo de la cultura, el mundo del arte, de la pintura, de la música, porque la madre de Nahui fue una gran amante de la música clásica, en fin, todo esto lo vamos a ver también reflejado en su escritura, ¿no? Y en su poesía. En el caso de Nelly es completamente lo opuesto. Nelly Campobello proviene de la clase social más desprotegida, ¿no? De las clases sociales bajas. Una niña que va a crecer en un ambiente de pobreza, de hambre, de soledad, y que a los 10 años va a vivir la violencia de la Revolución Mexicana, ¿no? Aunque ella nació en Villa Ocampo, entre los 6 y 7 años, su madre se muda con sus hijos a Parral, ¿no? A Parral, Chihuahua. Bueno, entonces vemos estas similitudes, pero también vamos a ver estas diferencias. Y otra similitud en ellas es que las dos van a romper con la preceptiva tradicional poética, ¿no? Es decir, no siguen la preceptiva poética tradicional, y no solamente eso, sino que tampoco se adhieren a las corrientes vanguardistas de la década de los años 20, ¿no? Es decir, van a ser poetas muy originales, muy distintas, y también, obviamente, dos poetas que van a combatir la opresión de la sociedad patriarcal, ¿no? Y que lo vamos a ver reflejado en su poesía. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos una idea, un antecedente de quiénes son Carmen Mondragón, quién es Nelly Campobello, cómo de alguna manera se tocaron en sus vidas, aunque no tengo un registro de que se hayan conocido, de que hayan sido colegas, de que hayan sido amigas. No hay tal indicación hasta el momento, ¿no? En los estudios que se han hecho sobre las dos. Y solo me falta agregar que en el caso de Nelly Campobello, su segundo poemario apareció muchos años después, a finales de los años 50. En 1957 dio a conocer un poemario, más bien como una plaquette, que contenía 3 poemas de mayor extensión, poemas más complejos, uno dedicado a su madre, Rafaela, otro a su patria, a México, y el otro a su tierra natal, a Villa Ocampo. Estos 3 poemas formaban parte de un poemario de mayor extensión, y que ese poemario titulado Abra en la Roca es el que compila Nelly Campobello en 1960 en su libro, en su volumen, ¿no? Bajo el título Mis libros. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar inicio a nuestro recital poético. Vamos a hacerlo en 2 rondas. En la primera vamos a hablar de la obra poética de Carmen Mondragón o Nahui Olin. Cada una de nosotras va a leer un poema o una prosa poética, y hará un comentario sobre ese texto elegido. Y al final de esa primera ronda entraremos a la segunda para compartir con ustedes la poesía de Nelly Campobello. Y al final tendremos un diálogo entre nosotras. Bueno, pues sin más que decir, voy a ceder la palabra a mi colega Dolores Bolívar. Adelante. Micrófono, Dolores.
Yo elegí para este recital el poder de los imbéciles. El oro es el perverso auxiliar que da poder a los imbéciles, a los gobiernos, a los explotadores de sentimientos humanos o poderes religiosos y desnudan de bienes materiales y espirituales a los pobres que despojan de ese metal que tan fácilmente se escapa de nuestras manos, tan solo para nuestra mantención vital. Nacemos por una causa tan natural como las plantas que viven de oxígeno, de jugos de la tierra, y somos máquinas del oro que nos permite vivir según lo que poseamos, y somos superiores a las plantas y a los insectos, con necesidades inferiores a ellos, creadas por nuestras ambiciones, y somos pobres porque nos han hecho pobres los que nos despojan de bienes materiales, de bienes espirituales, y el oro es el poder de los imbéciles que venden a los pobres aire, luz, pan o hierbas a precios locos, impuestos por sus pervertidas ambiciones de poderes imbéciles. Yo encontré este poema y pues me encanta la manera como ella, ya en su tiempo de mucha vanguardia, llamaba imbéciles a los gobernantes. Esa transgresión que hoy en día podríamos usarla de la mismísima manera, el poder de los imbéciles. Y también me recordó que, bueno, yo siempre me he movido en universidades y no es diferente. También el patriarcado sigue produciendo esos imbéciles que se dan el lujo de ningunear a las mujeres, como debe haber ocurrido en el tiempo de Nahui y con hombres también, entre comillas, cultos, pero desgraciadamente no cultos en entender y comunicarse con las mujeres. Y cedo la palabra. Buenas tardes. Yo tomé este poema de Nahui Olin de Óptica Cerebral, número 13, titulado El ultramar de las cosas. El ultramar de las cosas es la línea que acusa la importancia del volumen que representan en el espacio. Y la extensión que ocupa ese volumen es contorneado en la forma que representa a nuestra óptica con graduación de ultramar, relativo a la distancia en que se encuentra y al peso, extensión o densidad que representa el volumen limitado, definido por la envoltura ultramar de las cosas. La energía de materia y espíritu que representan la mayor cantidad de ultramar que existe en el espacio es acusada vigorosa ponen su volumen en energía de materia y espíritu. Dentro, una mayor cantidad de ultramar
que también es la envoltura ultramar de las cosas. Muchas gracias. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Carmen Holguín Chaparro. Yo voy a leerles el poema Para calzarme. Para calzarme los pies, tengo que buscar unos zapatos rojos y negros que besen la tierra con las puntas, que perfeccionen los contornos de mis piernas con unos calzados rojos y negros que señalen el peligro de ver mis piernas salir de mis faldas que terminan en las rodillas, y recojo mis faldas con grandes nudos que no desato más que ante las miradas de aquel a quien le gustan mis rodillas. Mis pies calzados con unos zapatos rojos y negros en mis pasos que son tan diferentes, caminando he inventado una música moderna que repite mis inquietudes, encarceladas en mis pies calzados de rojo, de negro, colores que se pueden ver sin ver. Hay en mi vida, en mis pasos, en mis pies, algo rojo y negro. Bueno, este poema de versos excesivamente cortos, pero el excesivo no, no con sentido negativo, ¿no? Veo una voz poética, sensual, fragmentada, pero bien plantada y reconociendo la tierra como raíz, sin pretensiones de ocultamiento. Es una voz retadora, insurrecta, como diría Patricia, coqueta, atrevida. Y en los colores rojo y negro no pueden pasar desapercibidos, colores de rebelión y en los que se simboliza también su libre caminar en la vida sin que la frenen los obstáculos patriarcales, machistas, de clase y de lo que sea, ¿no? Yo trato de leer lo mejor que puedo poesía, pero me imaginé leyendo este poema. Tengo una amiga que es actriz y que tiene unos poemas eróticos y los lee con ese tono erótico, ¿no? Me gustaría ser capaz de tal, porque siento que este poema vendría muy bien así, ¿no? Porque siento que tiene todo eso. Lo propio de su ser femenino, sensual, abierto, totalmente insurrecto. Me encanta este poema y un honor leerlo. Gracias. Cedo la palabra a Andrea. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí en este recital poético y el poema que seleccioné para leer el día de hoy con ustedes es un poema que también viene en óptica cerebral, que se titula Oscuridad y silencio de la tierra, luminosidad del cielo, de espléndido ultramar oscuro, la noche. Y se los voy a compartir. También es bastante breve. Se paraliza por algunas horas la locomoción en las ciudades, la vida de los animales, la vida de los humanos, y la oscuridad y el silencio de la tierra nos ofrece momentos únicos en los que nos vivimos y nos escuchamos nosotros mismos, y son momentos que vivimos cuando los humanos mueren y estamos más cerca de esos astros de débil luz en espléndido ultramar oscuro. En esa serenidad y oscuridad de la tierra y luminosidad del cielo se ven los astros, se ven los espíritus con serenidad de luz débil en espléndido ultramar oscuro. Yo elegí este poema porque cuando lo leía era un poema que me recordaba muchísimo a nuestra gran poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, porque justamente nos va mencionando
la llegada de la oscuridad, los astros que iluminan en este poema que ella escribió, Primero Sueño, en el cual nos habla del descubrir del conocimiento, del querer alcanzarlo todo, pero luego darse cuenta que pues el conocimiento es inabarcable y no es posible, ¿no? Entonces yo sentía que Nau Violín, o fue esta mi perspectiva con esta voz poética tan potente que transgrede y que va más allá, nos está compartiendo justamente esta luminosidad y este llegar de la noche, de la oscuridad, porque incluso así se titula el poema hacia el final, La noche, y cómo en esta llegar de la noche también hay un despertar del alma, del cuerpo, por alcanzar y por llegar a otro conocimiento. Y también recordaba lo que decía Patricia en su libro de Insurrectas, que por acá lo tengo más bien, el de Nau Violín, justamente cómo compartía que ella tocó desde muy joven, Nau Violín tocó el piano y escribió a muy temprana edad. Y también yo decía, es que Sor Juana también empezó muy chiquita con esta pasión, y que Sor Juana también escribía y decía, ¿para qué casarme si voy a tener que estar bajo la tutela de un marido? Y no veía otras opciones. Y Nahualin también reflexiona de esto y a los 10 años decía, pero ¿para qué ser tan comprensiva, tanto si se me obliga a vivir primero bajo la tutela rigurosa de mis padres y luego bajo la de un marido? Entonces, bueno, era lo que les quería compartir y cedo la palabra a Patricia Segura. Pues bien, está muy emocionante esto y muchas gracias por la invitación. El poema que yo elegí se titula Egoísmo Supremo. El egoísmo supremo es el inagotable deseo, la ambición desmedida de vivirse en el aislamiento, supremo egoísmo, satisfacción cerebral. No hay nada más interesante que el mundo que llevamos dentro. No hay nada más ilimitado que nuestro espíritu. Y no debemos buscar ninguna otra fuerza o potencia para vivir o para producir. Hay que fecundar en sus propias entrañas y dar a luz. Pretender obtener de todas las cosas fuerza y expresarla es impotencia, debilidad, nulidad. Bastarse a sí mismo es la eliminación de toda necesidad, la solución del problema intelectual. Pues igual, en este pequeño poema, me parece también ver en ella esa crítica a un sistema que nos obliga justo a ver en el supremo egoísmo, pero que es en sí el descubrimiento o el autodescubrimiento en la soledad o incluso en ese solipsismo, porque pareciera que los sistemas totalitarios, al status quo, pues por supuesto que no le conviene esa búsqueda del ser. Y si algo veo que han criticado ella, en particular Carmen Mondragón, pues es esa autoridad terrible de esos sistemas que pretenden aniquilar el yo. Entonces, por eso este poema me parece muy actual, igual que todos los que han leído. Creo que ese es tal vez el mensaje o la importancia. ¿Por qué le diríamos a alguien, acércate a esta escritora, acércate a esta poesía? Pues es por su vigencia, porque a pesar de que han pasado tal vez ya cerca de los 100 años de ser publicadas, sigue siendo pertinente para contestarle a sistemas que siguen aniquilando justamente esa parte individual y, como dice ella, la parte donde podríamos incluso buscar la solución a esas preguntas intelectuales. Me parece aparte que tiene un poquito de ese sarcasmo y humor que tiene que ser, pues también, ¿no? El estilo de alguien que tiene que ser contestatario desde las artes. Entonces, pues nada, me encanta y creo que se conecta con todo lo que ustedes también analizado y visto en estos poemas. Gracias.
cedo la palabra, por supuesto, a la doctora Rosas Lopatí. Hola, bueno, Patricia, por favor, tocaya, ¿eh? Acuérdate que aquí rompemos los protocolos. Bueno, pues yo elegí un poema también de su segundo poemario, de Tierna soy en el interior, que es el poemario de 1923, y está también en el tono del poema que nos compartió Carmen Julia, que es un poema muy sensual, un poema lleno de erotismo, y es extraordinaria la selección que han hecho, ¿no? Que hemos hecho, sin obviamente ponernos de acuerdo, porque en estas lecturas estamos viendo, por un lado, a la Carmen Mondragón intelectual, crítica, contestataria, como decías, Patti, insurrecta, como decías, Carmen Julia, sí, porque también obviamente estamos recordando a estas autoras a través de esta colección de insurrectas que está apareciendo en la editorial Gedisa. El primer volumen está dedicado a Nahui Olin, el volcán que nunca se apaga. Y vemos por un lado entonces a esa Carmen Mondragón contestataria, intelectual, crítica, una mujer muy culta, ¿no? Y también con un gran sentido del humor. Y también vemos también a esta Nahui Olin, a esta Carmen Mondragón, que es considerada una pionera en la liberación sexual de la mujer en la cultura mexicana. Y por eso vemos poemas sumamente eróticos, ¿no? Y sensuales. Bueno, Carmen Julia, pues para la próxima tenemos que invitar a tu amiga actriz para que nos acompañe a leer estos poemas de Nahui Olin. Bueno, el que yo escogí se titula Completamente desnudo. Completamente desnudo, mi cuerpo es un conjunto de líneas flexibles que ondulan en armonía con tintes rosas y verdes, cubiertos con vestidos que guardan lo desconocido, incomprendido. Mi cuerpo, completamente solo, completamente desnudo, que se mueve debajo de las telas, las sedas acariciadoras de movimiento, guardando lo desconocido de mi cuerpo, completamente solo, completamente desnudo. Que viste mi corazón, mi espíritu desnudo, que va por la calle completamente solo, lleno de dolor, lleno de embriaguez, lleno de caricia de mi cuerpo que cubre lo desconocido, completamente solo, completamente desnudo por todas partes. Entonces, como pueden ver, es un poema sumamente erótico, ¿no? Sensual, pero en este caso no es el erotismo de una relación amorosa, ¿no? Del contacto sexual con el otro o con la otra, sino que es el placer de descubrir su cuerpo, ¿no? De vivirlo, de experimentarlo, de gozarlo, porque tradicionalmente a la mujer, bueno, en las religiones, vamos a hablar de las religiones occidentales, ¿no? Las religiones monoteístas, las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? De Occidente y, bueno, parte de Oriente, ¿no? Pero vamos a decir las tres religiones abrahámicas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam, pues han condenado a la mujer a ocultar su cuerpo, ¿no?
se les ha prohibido disfrutarlo, gozarlo, explorarlo, se les ha prohibido gozar a partir de sí mismas, ¿no? La sexualidad. Entonces, Nahui rompe con esos preceptos tradicionales y disfruta, goza de su cuerpo y nos invita a gozar también de nuestro cuerpo, a romper con esos atavismos, ¿no? Con esos mitos de que la mujer únicamente debe servir al placer del otro, ¿no? Al servicio de los demás y no explorar su propia sexualidad. Por eso se considera una pionera de la liberación sexual en México, ¿no? Ella en los años 20. Bueno, pues muchas gracias y ahora vamos a pasar a nuestra segunda ronda, en donde vamos a compartir con ustedes poemas de Nelly Campobello o Francisca Luna. Y cedo la palabra a Dolores Bolívar. Bueno, yo elegí para esta ronda un poema que encuentro muy cargado de nostalgia y también de cierta sensación de predicción en Nelly Campobello, que debe haber sufrido muchísimo en su vida, pero jamás pudo imaginar su fin. O sea, el fin de Nelly Campobello debe indignarnos porque fue asesinada y desaparecida como tantas mujeres hoy. Pero ahora sí que ese es un feminicidio antes, ¿no? De la tragedia de los feminicidios. Y el poema de Nelly se llama Estadios. A mi patria. Mi danza, erguida en los estadios, sigue el ritmo majestuoso de los valses mexicanos. Antorchas y banderas, arcos de triunfo. Ha llevado mi danza en su ruta y en su forma por mi alma y en el alma de mi raza. Distrito mío federal, oh amada Ciudad de México, dancé para ti. Era yo una muchacha, fue en tu estadio. Era el sol del mediodía de un 27 de abril. Antorcha roja en las manos, sola en el preludio, amanecer musical. En pasos y círculos, mi cuerpo onduló, alarde de agilidad y destreza, emoción del segundo. En todos los estadios donde para ti he danzado, he ido sumisa a prosternarme ante tu imagen. Y entre luceros y nardos, tú, patria forjada con devoción, me hiciste estatua en silencio, estatua en paso de danza, que humilde toca tu suelo, suelo en que estoy engarzada. Este, por supuesto, es un fragmento de este poema que es larguísimo, pero es un poema, además de épico, es un poema premonitorio, impresionante. Yo cuando lo leí sentí tanto coraje porque la vida de Nelly jamás ha sido explicada, pero peor aún, su muerte.
ningún gobierno, ninguna feminista, ninguna personalidad del medio educativo, del medio cultural en México, se ha tomado la molestia de salir y explicarle al pueblo de México qué pasó con Nelly. Y eso es insólito. Una vez leí que Elena Poniatowska dijo, si hubieran desaparecido a Martín Luis Guzmán o a Mariano Azuela o a Carlos Fuentes, se hubiera hecho un escándalo. Pero a Nelly, un maleante, la desapareció y nadie dijo nada. Entonces, Patricia, qué bueno que nos devuelves la obra de Nelly Campobello en este magnífico libro. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de conocer ese poema, porque es realmente premonitorio. Y cedo la palabra, que la vez pasada no lo hice, y me disculpo a nuestra compañera Lupe Fuentes. Muchas gracias. Pues bien, yo voy a leer ya estoy aquí, perdón. Voy a leer para ustedes de Nelly Campobello, Besos, novias, encajes, que me ha encantado porque ya verán, es una delicia. Besos, novias, encajes. Vístanse de blanco, muchachas. Pónganse finos encajes y azares. Velos enormes que arrastren. Y en sus manos, flores. Muchas flores. Que canten de amores. Que canten. Que canten. Vamos a vestirnos de blanco. Somos las novias del viento. Las enamoradas de su encanto, de su arrullo lento. Vamos al campo, muchachas, vestidas de novias, para que el viento enamorado nos bese, nos cante, nos haga jirones nuestros velos blancos y nuestros encajes. Entonces, el campo quedará sembrado de azares, se vestirá de blanco y nosotras como mariposas quedaremos tiradas, sin velos, sin azares y por el viento besadas. Bueno, a mí estos dos poemas de estas dos mujeres me han atrapado. Me parecen tan visuales. Y este último de Nelly, llamando a este círculo de mujeres. Es que a mí eso me pareció tan rico, tan actual de este momento en el que nos reunimos mujeres a cantar, a peinarnos, a cantarnos, decirnos cosas. Está haciendo esta convocatoria, estas novias que sembrarán de azares el campo. Me parece también una imagen muy potente esto de pensar en la tierra, cómo estas mujeres la cuajan de flores, ¿no? Y esta idea de las mujeres juntas, trabajando con un fin común que las trasciende. Eso me pareció fantástico y bueno, pues a leer a estas dos mujeres. Cedo la palabra ahora a Carmen Holguín. Gracias. Gracias. El poema que yo les leeré se llama Y el silencio. Tiernamente, deletreando las palabras como cuando no sabías leer, sigue estas líneas y sabrás de mí. En silencio, como si oyeras de muy lejos mi voz en ti. Pero no,
No te defiendas, no interrumpas tu tranquilidad, tus conquistas, tu acomodo. Lee y comprende, pero comprende bien. Sufrir, sí, sufrí. Admiré la oscuridad y quise la oscuridad. Entendí que los minutos envejecen la mirada, que se quiebra algo precioso dentro, seguramente en el alma o en el corazón, y que se mueren las partículas de que se forma el amor. Morir no es nada. Horrible es continuar fiel al segundo en que el dolor hizo presa a nuestra crédula y frágil conciencia. Pero lo increíble es seguir sobre el esqueleto de una hoguera sin aplastar las cenizas. Bueno, me encanta este poema también. Una primera persona que, aunque no hay marcadores de género, bien podemos inferir que es una voz poética dirigiéndose a un tú masculino, así lo siento. El mensaje como un recado, que ojalá le haya llegado a quien iba, parece ser el de quizá cerrar un ciclo, pero sobre todo para ella, para esa voz poética, eh, que vivió una relación, parece, una relación que se terminó y que para ella le dejó un aprendizaje, sobre todo no en, no en el fin mismo, sino por la estabilidad emocional que logró conseguir al final, porque sí, como dice, sufrió, habitó la oscuridad, pero salió victoriosa porque no se quedó en esa oscuridad, no continuó en el dolor y no solo eso, a pesar de lo terrible que haya podido ser la experiencia, no la niega, sigue sin pisar las cenizas de lo que fue la hoguera, porque en ello radica su mayor aprendizaje, según mi lectura, ¿no? Me gusta mucho esa parte, ¿no? De que dice, pero lo increíble es seguir sobre el esqueleto de una hoguera sin aplastar las cenizas. Gracias. Cedo la palabra a Andrea. Muchas gracias. De Nelly Campobello elegí un poema que se titula Yo, que me gustó mucho porque justamente nos muestra este espíritu salvaje, libre, más allá de la bailarina, más allá de la autora de Cartucho, que nos habla de la Revolución Mexicana, sino también como poeta. Y va así. Que venga la lluvia, que venga el viento. No tendré miedo, estaré golpeando con mis pies el suelo. Va a llover, va a haber desbordamiento de agua, trombas de viento, y yo, un potro salvaje que estará corriendo. Mi cabeza ya no tejerá pensamientos, mis labios ya no mandarán besos. Seré un potro sin dueño, fuerte, salvaje, con los ojos ardientes abiertos. Salvaje, correré a través de los desiertos. No tendré freno, no tendré pensamientos, no tendré dueño. Trombas de agua y un potro salvaje será mi alma. Que lo encontramos en Yo, versos de 1929. Yo le di lectura justamente del libro de Insurrectas, de Nelly y Gloria Campobello. Y como les comentaba, a mí me gusta mucho este poema. Bueno, toda ella me encanta, ¿no? Pero esta parte de un potro sin dueño, ¿no? Justamente aquí hace hincapié. Sin dueño, fuerte, salvaje. No necesitaba un dueño para ser fuerte ni para... Y también era salvaje.
y con ojos ardientes que poseía y que veía el firmamento y pisaba en tierra firme y no tenía ningún freno. Y como no tenía dueño, no tenía freno. Entonces yo me quedo con esa imagen de Nelly Campobello como un potro salvaje, descarriado, que como dice Patricia en Insurrectas, con una gran agudeza y con una gran rebeldía y como una testigo también de este siglo XX que le tocó vivir y que defendió hasta el final, ¿no? Justamente. Así que, pues muchas gracias y cedo la palabra a Patricia Segura. Gracias. Pues para de Nelly, yo elegí el poema que se titula Entretenimiento y dice así. Con mis cabellos negros haré una escalera para subir hasta el sol y besarle la cara. Él va a pensar que es Nochebuena y no me dirá nada. Va a sonreír como hacen los reyes cuando alguien los ama. Los árboles, los cerros, las casas serán tan pequeños que mis ojos no podrán verlos. Iré cantando como hacen los niños cuando están en el campo. Haré una corona de árboles para mi alma. Ella puede besar el sol sin tener escala. Qué tonta es mi alma. Pues en un cortito poema también no podemos negarla, pues para mí yo lo que veo es una profunda eh, convicción y confianza en un estado infantil, que como bien sabemos y hemos visto, sobre todo en las escritoras, en las mujeres escritoras, esa convicción de regresar a un estado del ser que también se ha negado, ¿no? Otra vez volviendo a mi perspectiva de lo que el status quo, lo que el estatus de poder pretende aniquilar. Entonces a mí me parece eso de una gran fuerza, que todas ellas siguen teniendo una confianza en ese estado inocente. Incluso me recordó el cuento Rapunzel, que teje también con su cabello para salvarse, pero Rapunzel va hacia abajo, quiere ser salvada o pretende al menos salvarse por un hombre. En este caso, ella es con sus cabellos negros, la mexicana, aunque creo que no era de cabellos negros, ¿verdad? Era, más bien, pero bueno, el punto es esa comparación que vi con esta princesa bueno, de Disney, pero es un cuento mucho más antiguo, pero esta trenza que teje como que va a ser su escalera para ir con el Dios más grande, puede ser un Dios universal, incluso tiene ese sentido también una lectura muy religiosa, sin tener que depender de ninguna institución religiosa, porque pues caería otra vez en estas cuestiones de status quo. Entonces, bueno, pues eso, me encanta la rebeldía inocente de Nelly Campobello, porque hay una confianza, esa es la sabiduría que veo en Nelly, a pesar, creo, de toda su vida llena de muchos dolores, de mucha sangre, de mucha guerra. Creo que nunca dejó de creer en ese estado tan bonito que es la inocencia, la infancia. Pues ese es mi comentario. Cedo la palabra a Pati, mi tocaya. Muchas gracias, Pati Tocaya. Bueno, pues igual que con Carmen Mondragón, con Nahue Olin y con Nelly Campobello, es muy difícil elegir un poema, ¿no? Porque son sumamente ricas cada una de sus producciones, cada uno de sus textos. Nos dejan tantas lecciones en ellos. Pues yo elegí un poema que también se titula Yo, que forma parte de ese primer poemario, Yo Versos, y vemos precisamente esa búsqueda de identidad en Nelly, porque en ese poemario hay varios poemas que se titulan Yo, ¿no? Y quizás este poema que elegí sea uno de los poemas que mejor
retratan la personalidad, el carácter de Nelly, que ya ustedes han descrito muy bien, ¿no? Ese carácter y esa personalidad, pues muy norteña, ¿verdad? Muy de Durango y de Chihuahua, silvestre, salvaje, un potro corriendo. De hecho, hay una anécdota muy chistosa de Nelly, de que una vez en un baile, ¿no? En una festividad, ella bailó y le preguntó, después de que terminó el festejo, el baile, digamos, de la función, le preguntó a su hermano, a uno de sus hermanos, ¿y qué tal bailé? ¿Qué tal estuve? ¿No? Y el hermano le dijo, uy, pues parecías un potro salvaje corriendo por todo el escenario. Y, y Nelly dijo, ay, y yo que me creía mariposa, ¿no? Una anécdota muy simpática que Nelly contó en una de sus entrevistas y que ustedes pueden leer. Sí, efectivamente, el volumen 3 y el volumen 4 de esta serie Insurrectas están dedicadas a las hermanas Nelly y Gloria Campobello. Bueno, y bueno, este poema que se titula Yo, les decía, considero que es quizás el poema, es un autorretrato. Bueno, dicen que soy brusca, que no sé lo que digo, porque vine de allá. Ellos dicen que de la montaña oscura, yo sé que vine de una claridad. Brusca porque miro de frente. Brusca porque soy fuerte, que soy montaraz. ¿Cuántas cosas dicen porque vine de allá? De un rincón oscuro de la montaña. Mas yo sé que vine de una claridad. Es un poema bellísimo, muy musical también, ¿no? Tiene un gran ritmo y una gran musicalidad. Y en este poema, además de que vemos esa búsqueda de identidad, vemos desde luego la defensa que hace Nelly del norte de México en este caso, ¿no? Porque tradicionalmente, y yo creo que esto sigue estando vigente la idea de que solo lo que concierne a la Ciudad de México, lo que se produce, lo que se da en la Ciudad de México es válido, es culto, es civilizado, y todo lo que sale del entorno de la capital es la barbarie, ¿no? Es la barbarie, es lo incivilizado. Y imagínense, a finales de los años 20, cuando Nelly escribe estos poemas, pues todavía esa división estaba muchísimo más marcada, ¿no? Ella llegó a la Ciudad de México aproximadamente en 1921, cuando tenía entre 20 y 21 años. Imagínense una chica, una joven que llega del norte, ¿no? Bueno, ella nació en Villocampo, vivió en Parral, pero también había vivido en Chihuahua y después también en Ciudad Juárez. Pero es el norte, ¿no? Es lo que se consideraba la barbarie, ¿no? Personas incivilizadas, no cultas, no leídas, no eruditas, ¿no? Entonces todo el mundo la veía como el potro salvaje que llegaba de la oscuridad, ¿no? Y de esa oscuridad de la montaña. Entonces Nelly reivindica aquí el norte, ¿no? En este caso el norte, porque pues ella proviene de esa zona de México, la reivindica y habla de esa claridad, ¿no? Quería comentarles también brevemente, antes de pasar a nuestro diálogo,
que es muy interesante ver cómo en estos poemarios que editó el doctor Atl, tanto en el primero de Nahui Olin, Óptica Cerebral, y en el primero de Nelly Campobello, Yo Versos, él escribió un poema para cada una de ellas, como una especie de prólogo o de preámbulo, ¿no? Antes de ingresar a, perdón, de ingresar a la lectura de los poemas. Y quizás en nuestro diálogo podamos darle lectura a esos textos. En el caso del de Nahui es un poquito más extenso, pero podríamos leerlo. Y en el caso del de Nelly es más breve, pero creo que el doctor Atl describió muy bien a Nelly Campobello en ese poema. Bueno, pues yo creo que ahora vamos a pasar a nuestro diálogo, a nuestra conversación. Podemos hablar sobre la vida de cada una de ellas, sobre este legado que ellas nos dejaron. Claro, podemos también hacer comentarios a su otra producción, no solamente a la poesía, aunque nuestro recital ha tratado de reivindicarlas, de difundir también su obra como poetas. Como mencionaban aquí mis amigas y colegas, compañeras, estamos celebrando la voz poética de estas autoras porque ellas se merecen nuestro reconocimiento y que las nuevas generaciones las descubran, las lean con rigurosidad, ¿no? Bueno, vamos entonces a abrir el diálogo y vamos a hacerlo simplemente cuando alguien quiera hablar, participar. Por favor, nada más abran su micrófono y adelante. Bueno, yo quisiera comenzar porque es muy breve. Bueno, ¿qué tienen en común aparte de lo que ya tú dijiste, Patricia? Pero me fijé que son artistas y muy polifacéticas en su vida, haciendo muchas cosas, no una. Que digo, yo nomás hacer una, gracias a Dios. Yo nomás, pero estas mujeres hacían un montón de cosas. A las dos les gustaba la danza, aunque una se dedicara a ello. Muy longevas ambas y pioneras, ¿no? Pioneras en su enfrentarse a un statu quo, a un patriarcado, a una sociedad que les quería negar su ser femenino. Entonces, me fijé en todo eso. Me encanta que las tengamos juntas en este recital y quiero decir que de este recital, mi poema favorito de Nahui Olin fue el que leíste tú, Patricia. Me encantó, que sí lo había leído, pero recordarlo en tu voz. Y el que me gustó más de Nelly Campobello fue el que leyó Lupe. Esos son mis dos favoritos de este recital. Y muy leídos, muy, muy bonito también. Me encanta el de Nelly Lupe porque cuando dice eso de vistámonos de blanco, como que sí, sí, pero no para un nombre específicamente, sino todas esas imágenes que tú señalaste, Lupe, me enchinaron el cuero, como dicen. Y bueno, yo soy de Parral, así que imagínense leer Cartucho fue fue ver, como cualquier lector puede hacerlo, pero fue ver muchos de los escenarios que ella decía, porque yo los caminé toda mi niñez, ¿no? Viví hasta los 18 años allá. Acabo de regresar hace unas semanas y no voy mucho, así que fue este sentimiento muy, muy especial de norteña, particularmente con Eli Campobello. Yo quería comentar, muchas gracias Carmen por tu comentario, y quería comentar algo en relación con Nahui, no solamente del poema que leí, que me parece que es además como muy, muy actual en el sentido de que ahora que hablamos mucho de la multidisciplina, no, bueno, no ahora, ya tiene tiempo, ¿verdad? Interdisciplina, multidisciplina, etcétera, pues realmente estas mujeres fueron pioneras,
porque ellas mismas hacían, eran artistas completas, pero aquí en este poema del ultramar de las cosas, cuando ella hace esta reflexión entre la cuestión física, de la óptica, desde el punto de vista meramente de la física, y después del espíritu y cómo engarza todas estas cosas, me parece una belleza, bueno, suprema, y justamente muy multidisciplinaria. Y por otro lado, también esta aportación que hace Nahui, y bueno, obviamente Nelly como bailarina, a lo que ahora conocemos como el performance. En artes escénicas, cuando hablamos de lo performático o del performance, ese trabajo con el cuerpo, cuando uno mira no solamente los dibujos o la obra plástica de Nahui Olin, sino su trabajo como modelo en fotografía, ella está posando de una manera en la que está produciendo hay una narrativa del cuerpo, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esta narrativa del cuerpo, que ahora el performance, desde un tiempo, desde luego, pero que a últimas fechas, cuando hablamos de las artes escénicas en su versión más contemporánea, hacen uso del cuerpo desde narrativas particulares. Bueno, vemos que Nahui es pionera en esto también, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante esto que tú comentas, Pati, no solamente es su literatura, sino son artistas complejísimas porque son muy completas. Y por otro lado, también pensar en que en su momento, cómo fueron acalladas, la literatura como el ámbito eminentemente masculino. Solo los hombres tienen algo que decir y entonces solo los hombres pueden publicar, ¿no? Así que yo celebro al doctor Atl que empujó. Muchas gracias. Esto que mencionas, Lupe, me hace pensar mucho justamente en cómo por esta misma situación que se vivía en pleno siglo XX, que no tuvieran esa importancia o que fueran acalladas o relegadas hacia un segundo plano, justamente también creo que esto fue lo que hizo que ambas buscaran este camino y sobresalieran y se exigieran muchísimo más, se autoexigieran mucho más para ser estas mujeres polifacéticas, con todo este gran bagaje y conocimiento que fueron desarrollando a lo largo de la vida. Y a mí me parecía muy interesante acercarme tanto a Nelly como a Nahui. A Nelly ya me había acercado hace tiempo gracias a Patricia, a Nahui también, pero a Nahui, a mí esta parte de su actitud provocadora, creo que va justamente por lo mismo, como de decir, a mí no me van a venir a decir qué hacer y qué no hacer o cómo vestirme o si me voy a tomar una fotografía en desnudo o no, sino es esta actitud provocadora de decir, aquí estoy y soy esto y no solamente una cosa, ¿no? No solamente soy o una modelo o una pintora, pero también soy poeta, pero también me puedo expresar. Y en su nombre, Nahui Olin, que es María del Carmen Mondragón, Nahui Olin lo adopta, a mí me gusta mucho, que significa perpetuo movimiento en náhuatl. Y justamente eso era Nahui, un perpetuo movimiento, un no estarse tranquila. Y por eso al principio yo la comparaba con Sor Juana, que bueno, no sé, no es que sean comparaciones o ponerlas a un nivel mayor o menor, sino estos guiños que me hacen, porque justamente es el romper con su momento, pero al mismo tiempo mostrar todo aquello que traían detrás sin tener que hacerlo de una manera pretenciosa, sino simplemente con las palabras. En el caso de Nahui. En el caso de Nelly, como compartía María Dolores, pues su final fue terrible, ¿no? A mí también me llega muchísimo y es algo que Patricia Rosas también ha compartido y ha levantado la voz en su desaparición, en su secuestro hacia el final de su vida y que de verdad que a mí me llega aquí, pero al mismo tiempo digo, pues ella quizás en su interior mantuvo esta libertad y esta agudeza y esta rebeldía y esperemos que así sea esta Francisca como la describe y que Patricia nos invitaba a leer lo que decía Doctor Atl al inicio de sus versos, que dice, Francisca tiene 20 años, es bailarina, una bailarina de un dinamismo bárbaro
y moderno. Un día se puso a escribir versos y aquí están. Aquí están saturados de luz y de optimismo, espontáneos y bellos, como los movimientos de su cuerpo cuando danza, vigorosos y flexibles como los músculos de sus piernas, conjunto de ritmos arquitecturados en columnas sutiles sobre los cuales ríe la vida y esplende el sol, del doctor Atul. Y justamente es esto, ella ríe de la vida y espero que hacia el final de su vida, dadas las circunstancias como hayan sido tan terribles, que haya reído de la vida y bueno, es mi intervención. Me encantó, me encantaron todos los poemas de, bueno, voy a retomar lo último para seguir con el diálogo con Andrea, de Nelly. Esto de la bailarina que ya se ha analizado y se ha hablado mucho en muchísimas otras autoras esto. Si me escuchan ahí, no sé si se cortó algo. Pero en Nelly me pareció que, por ejemplo, bien dan una coreografía al poema que leyó la maestra Lupe. Y en todos casi los poemas, se puede ver, es como hay una coreografía, hay muchos, es muy, también muy cinemático, o sea, muy cinematográfico. Entonces, es qué hermoso, ¿no? Que ella pudo conjugar no se paró pues nunca al momento de hacer su escritura, de ese sentir también de cómo se mueve su cuerpo, o sea, como que se hubiera escrito con todo su cuerpo. Y eso también se me hace algo, estéticamente hablando, pues algo muy, muy bello. Y lo de la sonrisa, creo que en algún lado algo leí que de Nelly, pues ella como que se quiso burlar un poco, siendo irónica, diciendo que no me importa, algo así como hasta en los últimos días, lo voy a para no mentir, aquí dice, que hasta sus últimos, sí, hasta, mira, dice, sorpréndanse, no me verán triste, mi vida es una larga sonrisa que llegará hasta el cementerio, hecha hilo de silencio. Pues ahí está mi comentario. Gracias. Bueno, yo voy a decir que esa línea que agregas, Patricia, es terrible. La literatura es invención, la literatura es hasta cierto punto una mentira, ¿no? Son cosas que inventamos para, eh, para representar la vida. Y Nelly era una maestra de esos cuentos, de la invención de sí misma. Yo encontré unos artículos que compartí con Patricia, donde ella convence a los productores de una película de Hollywood que ella era eh, hija adoptiva de Pancho Villa. Y hay toda una mística alrededor de esos juegos que ella creó en torno a su relación verdadera con Pancho Villa. Entonces, esas invenciones son muy similares al modo como Nahui o Carmen Mondragón se representa a sí misma a través de las fotos que existen de ella. Porque no es solamente el inventarse con palabras, sino también ella se inventa a través de sus poses, que sabemos que una pose puede cambiar por completo el modo de percibir a una mujer. Entonces, no es una mujer cauta, no es una mujer recogida, no es una mujer silenciosa, por el contrario, es una mujer ruidosa, escandalosa, y hace incluso del verde de sus ojos una acción subversiva, ¿no? O sea, ella se convierte a sí misma en
una especie de reto a la sociedad mexicana, que debe haber sido terrible en esos años, porque todavía es terrible. Y Nelly coincide en eso. Ustedes son muy generosas con el doctor Atle. A mí el doctor Atle me decepciona porque yo pienso que él las utilizó a las dos y se valió de ellas desde el punto de vista no solamente sexual, sino también como figuras de la cultura que los rodea, todos ellos. Entonces, ¿por qué ellas no tienen ese mismo lugar? Porque ellas nunca alcanzan esa misma estatura para los demás. Y yo pienso que en cierta manera, bueno, en una ocasión yo dije, también en un programa con Patricia, que Atl muere, la enfermera le está agarrando la mano, lo están ahí cumplimentando, me las imagino y me da coraje porque, contrario a lo que hacen con Atl, que es, pues que era un viejo, seguramente gordo, feo, y sin embargo lo encuentran pues seductor y memorable, ¿no? En cambio, a Carmen Mondragón la tildan de loca, dicen que enloqueció, le critican que se fuera en los camiones con faldas cortas, siendo una vieja, fea, etcétera. Entonces, es una sociedad que no es capaz de crear una narrativa distinta de la religiosa para las mujeres. Las mujeres seguimos siendo feas, gordas, mientras los hombres son seductores, interesantes. A mí el otro día me hizo enojar un compañero, un colega, que debía de saber mejor que eso, que me comparó con sus tías, dijo que yo le recordaba a sus tías. Y ese comentario tan sexista, tan, eh, ¿cómo se dice en español los que discriminan por edad? Pasa en esta sociedad, aún en esta sociedad que se supone que ya somos post-feministas, ¿no? Entonces, imagínense a Nelly y a Nahui de viejas lidiando con eso, con esa dualidad en la que todos al hombre lo apapachan, lo miman, lo admiran, lo ponen en pedestales y a la mujer, ¿no? A la mujer, ¡pum!, la lanzan al olvido. A mí me hubiera gustado conocerlas a ambas y abrazar esa creatividad que tuvieron y que nos legaron de una manera tan accidentada. Bueno, pues realmente excelentes comentarios los de todas ustedes, ¿no? Bueno, yo quiero decir que no es que no es que yo esté apapachando al doctor Atl, simplemente pues contextualizando la situación, ¿no? Es decir, que en esa época, en los años 20, como ustedes ya bien lo han dicho, era, era muy difícil para las mujeres publicar y ser, pues de alguna manera, reconocidas en esos pequeñitos círculos literarios o artísticos, ¿no? Y en el caso de Nahui Olin, sabemos que ella estaba casada, había abandonado a su marido, al pintor Rodríguez Lozano, ¿no? Y se fue a vivir con el doctor Atl. Y de hecho, los tirajes de estos poemarios que publicó el doctor Atl eran de 200, 300 ejemplares, ¿no? Y que nunca se volvieron
a reeditar, nunca, hasta el año 2011, en que hicimos este trabajo, ¿no? Rocío Luque, Carmen Julia y yo, y que aparecieron en este libro de Nahui Olin Sin Principio ni Fin. Y en el caso de Nelly Campobello, que en ese momento era Nelly Campbell, era únicamente, ella era conocida en los círculos artísticos como bailarina, ¿no? Y que no tenían el poder económico en ese momento para publicar sus obras. Muy diferente el caso, por ejemplo, de Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Que fue como heredera de toda la fortuna de su padre. Eh, pues bueno, Antonieta no, en ese momento no estaba produciendo una obra propia, pero se dedicó a publicar la obra de otros autores, ¿no? Pero estas mujeres en ese momento, tanto Carmen Mondragón, Nahui Olin como Nelly Campobello, pues no tenían los recursos para publicar. Entonces todo estaba muy limitado para las mujeres. En ese sentido, pues la labor del doctorado yo creo que hay que reconocerla, porque si no, no hubiéramos tenido esta producción, ¿no? Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo, Dolores, en todo lo que has descrito en torno al doctor Atlee, a toda su circunstancia, porque de hecho cuando ellos terminan su relación amorosa, es porque el doctor es infiel, ¿no? Está teniendo otras relaciones amorosas con otras mujeres y Nahui se da cuenta, lo descubre y lo deja, ¿no? Termina la relación. En el caso de Nelly, sabemos que en el caso de Nelly, pues tuvo un gran primer amor, ¿no? Con el cual ella tuvo un hijo. Y yo creo que ese es el poema en el que esa relación al que Nelly hace alusión en el poema de Carmen Julia, ¿no? Que lo describiste muy bien, definitivamente es esa primera relación amorosa de Nelly, que ella era muy jovencita, era una adolescente de 16 años cuando lo conoce. Este era un hombre casado, muy rico, un hombre muy poderoso en Chihuahua. Entonces, Nelly después va a tener la relación más larga y profunda y productiva de Nelly va a ser con Martín Luis Guzmán, ¿no? Y nuevamente volvemos a lo mismo. También aquí nos da rabia de pensar que Nelly, en realidad, yo creo que ella pudo publicar yo creo que toda su obra, gracias al apoyo de figuras masculinas, ¿no? Es decir, Martín Luis Guzmán llega después, pero antes de Martín Luis Guzmán hay otros personajes, escritores masculinos que apoyan y publican los libros de Nelly Campobello. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían esa posibilidad, ¿no? Tenían que depender de las figuras masculinas. Y yo creo que hasta hoy en día, todavía yo creo que si hacemos un balance, vamos a ver que la mayor producción literaria todavía domina lo masculino sobre lo femenino, a pesar de que ya hay un gran avance, ¿no? Pero bueno, yo quería comentar esto y no sé, algo más que quieran agregar, por favor, adelante. Me quedé pensando ahorita de Nahui Olin, o Nahui Olin, nunca sé dónde poner los acentos, de lo que significa su nombre, ¿no? De movimiento perpetuo. Pero me quedé pensando que Nelly Campobello en su danza era un movimiento perpetuo también, ¿no? O sea, como las dos tienen todo eso. Me gustó mucho imaginar a ambas. Bueno, perdón, comentarios así nomás sueltos. El título del poema de María Dolores, de los imbéciles, ¿o cómo fue? Algo de, no te oí, El pero algo poder de de los imbéciles, el poder de los imbéciles. Ok, sí, El no, poder de los imbéciles. es que me quedé pensando porque hace algunos años, ahora sí que
disculpen la referencia telenovelesca. Es que salió una telenovela que se llamaba Las tontas no van al cielo. Yo veía muchas telenovelas antes. He aprendido mucho de las telenovelas, ¿eh? Pero bueno, se llamaba Las tontas no van al cielo. Pero luego me di cuenta que el título original de esta telenovela no era ese, se llamaba Las estúpidas no van al cielo. Pero a Televisa se le hizo una palabra tan fuerte, estúpidas, que le puso Las tontas no van al cielo, ¿no? O sea, y estamos hablando de hace unos cuantos años, bueno, Televisa, ¿qué se puede esperar? Entonces, todo lo que dijiste de que Nahui Olin usara este vocabulario, fuera capaz, pues qué padre, ¿no? Qué bonito, qué enseñanza, qué legado. No estuviste ahí, dijiste María Dolores, para abrazarlas, pero bueno, ahora abrazamos su obra y este tipo de eventos que nos las den a conocer más. Y para callarme ya, cuando dije que mis poemas favoritos eran tal y tal, no quise decir que los demás no me gustaran o que las lecturas, o sea, me ha encantado todo, he disfrutado mucho esta No, tarde con ustedes, pero ustedes saben que siempre tenemos un favorito por aquí y un favorito por allá, ¿verdad? Entonces, en esta lectura, por eso dije. Gracias. cuando hicimos un programa, y no estoy segura si era de ellas, tal vez era de Antonieta, pero nos hablaron ¿era poemancia, Patricia? Y me llamó la atención porque en ese momento no lo quisimos hacer. Pero el día que Patricia me dijo, dame los títulos de los poemas, yo acababa de vivir ese episodio que les digo de un cretino que me comparó con sus tías y leí El poder de los imbéciles y sentí esa fuerza de ese texto tan corto que sintetizó lo que yo estaba viviendo. Fue poemancia pura, o sea, una conexión ahí muy bonita. Y porque ella dice, ¿no? El poder de los imbéciles y termina así el poema, ¿no? Pero tienen poder los imbéciles. Yo, Eso de los compañeros me hizo recordar hace muchos años en Chihuahua un reclamo de un reclamo, con ese tono que te lo pudo haber dicho tu colega, ¿no? De un compañero. El reclamo era, maestra, ¿por qué a usted sí le dicen Carmen Julia y a mí no me dicen José Pedro, si yo también tengo dos nombres? ¿Yo qué culpa tengo? Que a mí me quieran decir Carmen Julia y a usted nomás José, pero esas tonterías a veces que algunos hombres reclaman o que algunas personas hacen, ¿no? Bueno, no, ya hemos visto cómo, por ejemplo, Octavio Paz tenía tantas inseguridades. Era inseguro, eso era lo que era. Entonces creó ese mundo donde su poder le permitía librarla, ¿no? Con esa inseguridad tan grande que tenía. Y el machismo es inseguridad. Nos tienen miedo a las mujeres. Entonces se sienten en un momento dado, no sé si opacados o minimizados, y tienen que salir con esas respuestas. Pero esa imagen que yo me encontré de una descripción de cuando murió el doctor Atl, me dio coraje porque describen perfectamente a las enfermeras agarrándole la mano y el dolor que les produjo verlo morir y qué tan su personalidad, o sea, es muy terrible eso, porque yo no niego que tenía un valor y sí, yo lo admiro en cierta manera, pero me da coraje que a las mujeres las olviden, ¿no? Las releguen, las hagan a un lado. Algo que a mí me gustaría resaltar en Nahui Olin y que cuando la leía me ponía a reflexionar es que Nahui Olin también para mí era una filósofa. Ella buscaba el significado del mundo, el sentido del ser. Era una metafísica, ¿no? Porque recordemos que la metafísica es esta rama de la filosofía
que busca el ser, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. Y en óptica cerebral yo la veo a Nahui Olin como una filósofa totalmente, ¿no? En el poema que les compartí de Oscuridad y Silencio de la Tierra, Luminosidad del Cielo, de espléndido ultramar oscuro, ese es el título del poema, La Noche. Y tiene otro poema que no alcancé a compartírselos, pero que nada más les digo el título y un poquito de qué va, que se titula El misterio de lo infinito en la evolución del ser, ¿no? Y justamente es esta parte de la evolución del espíritu, de lo desconocido, del abismo y de este espíritu solar mayor o menor que está ahí, ¿no? Entonces, justamente considero a Nahui Olin también como una filósofa, al mismo tiempo que Nelly Campobello, que puede ella reflexionar sobre la muerte, una muerte que puede ser terrible, como es asomarse en la ventana de tu casa y ver a los ahorcados siendo niña, el describir unas tripas de un general, todo esto que hace en Cartucho, desde el punto de vista de una niña, pero al mismo tiempo nos está hablando de la muerte, que es aquello que nos acontece y que como seres humanos siempre nos ha interesado. Entonces, yo siempre jalo agua para mi molino como filósofa que soy. Yo las veo también a ellas como unas filósofas. Sí, definitivamente, definitivamente estoy de acuerdo y bueno, ya yo voy a hacer ahorita un comentario y luego quiero saber si Lupe también quisiera agregar algo más para ir cerrando nuestro programa. Yo nada más quiero agregar que efectivamente, un poco complementar el comentario anterior, que a pesar de que sabemos que la sociedad mexicana ha estado dominada por lo masculino, pero que a pesar de eso, ellas, tanto Nelly como Nahui, como Carmen Mondragón, siempre defendieron ante todo su independencia, ¿no? Porque Nahui tuvo un sinfín de relaciones amorosas, pero nunca permitió que la amarraran, digamos, ¿no? Que la sometieran, como cuando estaba muy jovencita y que se casó con Rodríguez Lozano, quizás esos años de matrimonio, pues no tuvo otra alternativa, pero una vez que se liberó, se liberó. Y nunca jamás se volvió a casar ni volvió a permitir que nadie la dominara, ¿no? Y lo mismo en el caso de Nelly Campobello. O sea, en el caso de Nelly Campobello, ella nunca se casó, ¿no? Ella siempre defendió su independencia, ¿no? Y bueno, Martín Luis Guzmán estaba casado, entonces tampoco, quién sabe si ella hubiera deseado que él se divorciara y se casara con ella, no lo sabemos, pero por lo que sí podemos afirmar es que era de armas tomar, Nelly Campobello. Fue de armas tomar toda su vida, ¿no? Y de hecho, ustedes deben de conocer esa anécdota de cuando le quisieron hacer un boicot, la quisieron boicotear como directora de la Escuela Nacional de Danza. Amenazó con prenderse fuego en el Zócalo si la, si la, si la despedían, ¿no? Le quitaban su puesto. Defendió ese puesto ah, con sangre, ¿no? Porque, bueno, también de alguna manera fue una cacica, ¿no? Ella defendió por lo que había trabajado, por lo que había luchado, y también porque ella sabía que los hombres, los que habían ocupado ese puesto, o mujeres, pues no habían hecho un papel realmente memorable en la escuela de danza, ¿no? Ella fue una de las fundadoras de la escuela de danza y la cuidó pues sí, como un hijo, como una hija, ¿no? Bueno, pues se nos une Patricia, que tuvo problemas con el internet. Patti, no sé si quieras agregar un comentario más para ir cerrando.
¿Ahí me escuchan? Ay, sí. Creo que lo que era mi computadora, la que algo estaba fallando con el internet, pero bueno, una disculpa por ello, pero bueno, ya pude volver. Creo que las dos escritoras son, sin duda, como lo has dicho, Patti, subversivas, unas insurrectas, y cada una con un estilo muy, muy particular, muy, muy claro, muy definido. Creo que al inicio decías Nahui, muy intelectual, se puede notar sus conocimientos, incluso de ciencias, de geometría, también como pintora, ¿no? Y pero también se nota una escritora muy consciente, muy, muy sensible a los problemas sociales y al mismo tiempo al problema del yo, ¿no? Del conocimiento, de la necesidad de ir a la búsqueda de ese yo interno. Y bueno, ya, pues por el lado de Nelly, ya lo había dicho, la importancia de lo infantil, del movimiento, y bueno, pues las dos son lecturas que igual pues hay que seguir motivando a su estudio, porque no hay muchos estudios realmente serios. Están haciendo un trabajo muy grande, pues creo que todas en estos espacios dan pie para ello, puerta para seguir investigándolas, estudiándolas y sobre todo disfrutándolas. También no olvidar esa parte del gozo, no todo tiene, en el capitalismo parece que todo tiene que servir para algo, pero también no hay que olvidarnos de esa parte solo de disfrutarlas y gozarlas así como lo hemos hecho hoy. Y pues gracias, todas tienen unas voces hermosas, todas fueron un doble regalo porque me hicieron conocer poemas que no conocíamos, nos hicimos conocer, pero al mismo tiempo nos dieron una interpretación, entonces es un doble regalo, todas se nota que tienen mucho tiempo trabajando la poesía. Gracias. Bueno, Andrea, Carmen Julia, Dolores, Lupe, si quieren agregar dos, tres palabritas para terminar, adelante. Solamente quisiera pues agradecer y agregar diciendo que me parece que quienes venimos de artes escénicas es fundamental recuperar a estas creadoras, porque para todo el tema de lo multidisciplinario eh, es sensacional. Además, sus poemas están cargados de imágenes, entonces yo esto me lo imagino en escena y bueno, me vuela la cabeza. Así que hay que recuperarlo, no solamente la literatura, estudiarla desde lo que ya está haciendo Patti, por ejemplo, y algunas otras investigadoras, sino también desde su propia obra plástica, pero desde la visión de las mujeres, porque siento que a veces se estudia mucho desde la visión masculina. No estoy en contra de que así sea, al contrario, que se estudie todo, pero realmente la visión femenina hace falta también en esta parte multidisciplinaria. Sería lo único. Muchísimas gracias a las compañeras, estuvo sensacional. Gracias. Gracias a todas, un gusto conocerlas y disfrutarlas, disfrutar los poemas y sus lecturas. Yo también me sumo a dar las gracias a la iniciativa de Patricia de reunirnos y de mantener viva esa flama de estas escritoras a través de su obra, que no ha sido fácil. Y por otra parte, subrayar esto que dice Lupe de el ojo de mujer, ¿no? Ese ojo que agrega a cualquier otra perspectiva. A mí no me preocupa que haya estudios de diferentes perspectivas, pero sí esa mirada tan importante que aportamos nosotras. Sí, yo también quiero agradecer y sobre todo a Patricia por la iniciativa de reunirnos aquí, de celebrar a estas dos grandes figuras, a Nahui y a Nelly, y dejar la invitación de que las lean, ¿no? Creo que el mejor homenaje es leerlas, acercarnos a estas autoras y poderlas disfrutar. Y el trabajo que ha hecho Patricia en Insurrectas, pues también ha sido de una magnitud desbordante, así que enhorabuena, muchas gracias. Y también por poder compartir con todas ustedes y escuchar sus perspectivas.
Bueno, pues ya a mí ya nada más me resta agradecerles a todas ustedes, mis amigas, mis colegas, de haberse unido a este proyecto. Y bueno, ya nada más quiero recordarles que compren esta serie de Las Insurrectas. Hasta el momento han aparecido cuatro volúmenes. Estos dos que están dedicados a las hermanas Nelly y Gloria Campobello, el dedicado a Anahui Olin y el dedicado a Antonieta Rivas Mercado, que no lo tengo aquí en estos momentos, aquí conmigo, pero el volumen 2 es el dedicado a Antonieta Rivas Mercado, otra gran figura de nuestra cultura mexicana del siglo XX. Y bueno, pues muchas gracias y quedamos listas para un próximo evento muy próximamente, ¿verdad? Porque estas escritoras merecen toda nuestra atención, nuestra pasión, todo nuestro estudio, todo nuestro tiempo, puesto que ellas nos dieron mucho tiempo de su vida también, ¿no? Y en circunstancias realmente nefastas, ¿eh? A lo que nosotras hemos vivido. Pues muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Gracias, Andrea, gracias, Carmen Julia, gracias, Dolores, Lupe y mi tocaya Patricia. Y hasta la próxima. Gracias, Patricia. Fue genial. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos.